Voy a pedirle que abra su Biblia. Vamos a leer dos textos de donde vamos a tomar el mensaje de esta noche. Por favor, Proverbios 18:14. Proverbios capítulo 18, versículo 14. Voy a leerlo en la versión La Biblia al Día, este versículo. Y usted sígame ahí, ya si lo tiene. Dice la Escritura: en la enfermedad el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar al abatido? Aquí la palabra abatido significa al angustiado, al deprimido, ¿verdad? Al que se queda en ese sentido. ¿Quién lo puede levantar? Dice aquí. Pero ahora vaya conmigo al Salmo 16:11, por favor. Salmo capítulo 16, versículo 11. Dice aquí la Escritura, aquí se los voy a leer en Reina Valera, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, ¿para cuándo? Para siempre. Yo les voy a hablar esta noche un tema que le he titulado: ¿te angustias o te deleitas? ¿Te angustias o te deleitas? En esta vida, mis hermanos, como cristianos, solo hay dos cosas que podemos decidir para nuestro estado espiritual. Cuando estamos pasando por el dolor, por problemas, por situaciones difíciles, o nos angustiamos o nos deleitamos. Solo hay dos cosas: te angustias o te deleitas. El primer texto que leímos ahorita, que acabamos de leer, precisamente hace una comparación clara, el primer texto de Proverbios, entre alguien que tiene la firmeza en su mente y en su corazón, la cual, esta firmeza la ha obtenido de Dios y con la cual soporta los dolores o las angustias en su vida con victoria y se levanta. En el caso de lo que leímos, habla de un enfermo, ¿no? El que tiene ánimo, un enfermo que tiene ánimo, dice que este enfermo se va a levantar. Y el ánimo aquí habla de esa firmeza en su mente y corazón. Pero por otro lado, el mismo pasaje nos presenta a alguien que en el dolor y la angustia no hay ánimo alguno en su fortaleza humana que pueda ayudarle a soportar su desgracia o su problema. Por lo tanto, se la pasa ahí sumergido, hundido, ¿verdad? Sin esperanza alguna. Ahora, déjenme ponerle dos ejemplos. Si nos pusiéramos a pensar en alguien de la Biblia, ¿quién tuvo firmeza en su mente y en su corazón con la cual pudo soportar su desgracia en su vida? Yo creo que hablaríamos de Job. Ahí está un ejemplo claro que Dios nos pone, Job. Pero también podríamos pensar en los sufrimientos nuestro Señor Jesucristo. Pero si en cambio nos pusiéramos a pensar en alguien que en algún momento de su vida vivió esta falta de ánimo, en su angustia, en su dolor, podríamos pensar, por ejemplo, en el pueblo de Israel, que en medio del desierto, en su caminar por el desierto, estuvo totalmente desanimado siempre. O también podríamos hablar, por ejemplo, del profeta Elías, que tuvo una debilidad en su fe, y en esa debilidad, ahí en Primera de Reyes capítulo 19, la reina Jezabel le envió un mensaje para decirlo que lo mataría, y esto desanimó completamente al profeta Elías. No había firmeza en su mente, no había firmeza en su corazón. Por un momento esto desapareció y se sumergió nada más en el temor de aquel mensaje de amenaza para su vida. Yo diría, mis hermanos, que todas las personas, cristianas o no cristianas, en algunos momentos de nuestra vida experimentamos esta terrible emoción conocida como la angustia. No existe ni siquiera una persona que escape de ella. Todos pasamos alguna vez por la angustia o somos angustiados.
El mismo Jesús dijo a los cristianos en Juan 16:33, Él dijo estas palabras: estas cosas les he hablado, se dirigió en primer lugar a sus discípulos, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, les dijo, y estas palabras son para nosotros. En el mundo tendrán aflicción, y entre las definiciones de esta palabra aflicción está la angustia. Serán angustiados, pasarán por angustias, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. La angustia, fíjense bien, generalmente está caracterizada por el dolor, por el sufrimiento, por la molestia, por la inconformidad, por la presión que muchas veces llegamos a tener. Es un tiempo donde los pensamientos parecen estar fuera de control. Estos pensamientos vienen una y otra vez a nuestra vida como unos dardos venenosos, tratando de asustarnos, tratando de causar inseguridad en nosotros, desconfianza. De una manera recurrente en ese tiempo llegan a nuestras mentes preguntas como estas, por ejemplo: ¿y si todo sale mal? ¿Y si esta situación no cambia? ¿Y si no me quiero vacunar? ¿Y si esta enfermedad me llegara a matar? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué será de mi vida si no se resuelve mi problema? ¿Terminaré avergonzado cuando todos me pregunten: ¿dónde está tu Dios? La palabra angustiar, mis hermanos, que significa dificultad, tribulación, sufrimiento, es una congoja ciertamente, es una aflicción y se trata de un malestar emocional que nadie quisiera estar viviendo o experimentando, y que muchas veces ese estado emocional nos lleva a la desesperación. Mucha gente, este es un problema, mucha gente en sus angustias buscan el consejo en personas equivocadas. Abren su corazón a ellas, y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Pues el consejo recibido muchas veces por esas personas, en lugar de ayudarles durante esos tiempos de angustia, terminan o más heridos o más confundidos, o aumenta su dolor. Muchas veces, mis hermanos, nos sentimos tan angustiados, tan desesperados, porque vemos que en nuestros problemas todas las puertas se han cerrado. No hay salida. No ves una puerta abierta. Nos sentimos atrapados en nuestros problemas. Incluso muchas veces pensamos que estamos solos y abandonados. Otras veces, en medio de nuestros problemas en los cuales nos sentimos desesperados, somos tentados por el enemigo a hacer locuras que son peores que nuestros problemas, y tomamos decisiones equivocadas. Y hay muchas personas incluso que se sienten tan agobiadas, fíjense bien, tan desesperadas por sus angustias, que llegan a querer quitarse la vida. Pero en realidad estas personas no quieren quitarse la vida. Lo que quieren es quitarse ese dolor que tienen, esa angustia que están pasando, ese temor que están viviendo, esas aflicciones que les está causando ahí dolor en lo profundo de su corazón. La solución no es buscar la manera de huir de nuestros problemas. ¿Cuántos saben que la solución no es huir de nuestros problemas? La solución, mis hermanos, es traerlos a los pies del Señor. La solución para nuestro Dios, mis hermanos, no hay carga tan grande que Él no la pueda resolver. Para Él no hay problema que no tenga solución. Tenemos que aprender a traer nuestras angustias a las manos de nuestro Dios, como la misma Escritura lo dice en 1 de Pedro 5:7. Es muy claro, lo hemos oído una y otra vez durante todo este tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros.
El remedio, entonces, mis hermanos, está en dejar toda angustia, sufrimiento, dolor, preocupación, temor, desesperación, dejarlo a disposición de Dios. Él sí tiene la capacidad para transformar aquello y volverlo una plenitud para nosotros, algo placentero para nosotros. Pero el problema, mis hermanos, el problema se agudiza porque no lo hacemos. No lo hacemos en llevar nuestras cargas al Señor. Y si lo hacemos, nos desesperamos muy rápido. Creemos que Dios no nos responde por X causa. Pero el problema no es eso. El problema es que no tenemos confianza en la palabra de Dios. Ahora, la angustia, mis hermanos, tiene niveles de profundidad. Hay diferentes niveles de angustias. Hay angustias que duran muy poco, como por ejemplo las que uno llega a sentir cuando tú vas a una entrevista de un nuevo trabajo, ¿verdad? A veces hay angustia ahí por esa entrevista, pero es muy sencilla. Pero hay otras que duran más, son más prolongadas las angustias. Por ejemplo, cuando has extraviado algo de valor, una joya, tu celular o tu cartera con tus documentos, ¿verdad? Ya es una angustia un poco más. Pero hay otras angustias que te sientes morir. Aquellas que tienes que responder por cosas muy valiosas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando en mi caso yo perdí mi vista, una de las angustias más fuertes y severas que yo estaba pasando, era que iba a perder mi casa y mi familia se iba a quedar en la calle. Era una angustia tremenda, una angustia que me hacía sentir como morir, ¿verdad? O aquellas angustias que tienen un plazo, en las que los minutos se pasan volando y tienes el compromiso el cual debes de resolver. O también aquellas angustias en las que un familiar está gravemente enfermo y tiene contados sus días. Todo esto, mis hermanos, muchas veces nos lleva a la desesperación. Te mata poco a poco. Te hace incluso desear preferible una muerte rápida en lugar de un sufrimiento lento, donde tú sientes morir poco a poco porque ya no hay fuerzas en ti para seguir enfrentando aquello. Ya no hay, inclusive muchas veces para muchos no hay medios para abonar un centavo más. Ya no hay alegría en tu corazón. ¿Qué podemos decir ante la angustia? Cierto es que pasaremos por ella. Cierto es que vendrá la angustia a nuestras vidas, aún como creyentes, una y otra vez. Y si no buscamos una solución, mis hermanos, la angustia hará estragos con nuestra vida. Por ejemplo, si pensáramos en aquel momento en que Elías se debilitó y la angustia por un momento le ganó en su vida, ¿qué cosas podemos ver que hizo en la vida de Elías? Por ejemplo, nos llenará la angustia de temor como la vida de Elías. Nos llevará a ser cobardes en lugar de enfrentar aquel problema. Nos llevará a desánimo, de manera que dejaremos de confiar en el Señor y confiaremos más en nuestros pensamientos. En muchos casos, la angustia nos llevará a desvalorar la vida que Dios nos ha dado con propósito. Nos llevará a querer huir de la realidad como Elías, que prefería dormir cuando había mucho por hacer para Dios. Yo no sé cómo te encuentres tú. Yo no sé cómo sea la situación que tú estés pasando. Yo no sé si hay angustia ahorita en tu vida o en algún familiar o no lo sé. Déjame mostrarte algunos textos de esta angustia.
Génesis 35:3. Aquí vemos un caso, el de Jacob. Él había durado 21 años con su tío Labán, huyendo de su hermano Esaú porque quería matarlo. Han pasado esos 21 años, viene de regreso a la tierra de su padre. Y mire qué dice aquí Jacob, Génesis 35:3. Le dijo a toda su familia: levantémonos, subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día ¿de qué? De mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Aquí podemos ver cómo Jacob vivió esa angustia cuando él huía de su hermano Esaú, que quería matarlo. Para él fue una terrible angustia que enfrentó en su vida, pero fue librado de ella. ¿Quién lo libró? Dios. ¿Quién va a librarnos de la angustia? ¿Quién te va a librar de la angustia? Dios. Dios, quien se reveló a él, lo había acompañado durante todo el tiempo que fue con su tío Labán, 21 años, y todavía de regreso a la casa de su padre, y todavía hasta que Jacob murió. Dios estuvo con él y lo libró de sus angustias. Otro texto, Deuteronomio 4:30, por favor, y 31. Deuteronomio capítulo 4, verso 30 al 31. Dice ahí: cuando estuvieres en angustia, cuando te encuentres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas. Cuando está diciendo aquí te alcanzaren otras cosas, en el contexto está hablando de situaciones como tipo maldición que vendrían por causa de desobediencia. Esas cosas se refiere. Dice: y te alcanzaren estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, no te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Miren, en este pasaje yo aprendo algo, que en muchas ocasiones podríamos ser que nos encontremos en una angustia causada por nuestra desobediencia. Sería muy posible que alguien por su desobediencia ha entrado en una angustia tremenda que no le deja, que se siente morir en ella por todo lo que ha causado por sus pésimas decisiones. Pero el Señor dice en esta escritura que si tú te vuelves a Dios y escuchas su voz para obedecerlo, Dios misericordioso te promete que te va a perdonar, no te va a dejar, no te va a destruir, sino que será fiel al pacto que ha hecho contigo. Así que si tú estás en una angustia por causa de tu desobediencia, vuélvete a Dios. Un último texto, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 7. Yo les dije que el tema de este mensaje se llama: ¿te angustias o te deleitas? Así que ahorita estamos viendo todo lo que tiene que ver con la angustia. Segunda de Samuel 22:7. Aquí son palabras del rey David. David también pasó muchas veces angustias. Dice aquí: en mi angustia. ¿Qué hizo David en su angustia? Invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. David nos enseña cómo en un tiempo en el que él pasó por la angustia, él buscó a Dios, invocó a Dios, clamó a Dios. Mis hermanos, invocar a Dios, clamar a Dios, no es hacer una simple oración en medio de tu angustia.
en medio de tu angustia. Es como Jacob, que se agarró de aquel varón y no lo quería soltar. Y no te voy a soltar hasta que me bendigas. Eso es invocar y clamar a Dios de tal manera que el Señor, como dice aquí, oiga tu voz, oiga tu clamor y te libere de tu angustia. ¿Tú crees eso? ¿Ustedes, los que nos están viendo, creen eso? Bueno, hasta aquí hemos visto todo lo que tiene que ver con la angustia y cómo pasaremos por ella. Pero cada uno de nosotros, no se le olvide, cada uno de nosotros decidimos si nos queremos quedar en la angustia sumergidos. El mensaje se llama ¿te angustias o te deleitas? Así que ahora yo quiero presentarles que ustedes tengan el entendimiento de la Escritura de cómo es que podemos deleitarnos en medio del dolor y de la desgracia. Vamos a regresar al pasaje de inicio, Salmo 16:11. Y de ahí vamos a aprender cómo nos podemos deleitar en medio de nuestros dolores, sufrimientos, enfermedades, lo que el Señor permita que pase en nuestras vidas. Salmo 16:11. ¿Lo tiene? Dice ahí: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. ¿Para cuándo? Para siempre. Vamos a analizar este pasaje, de donde vamos a aprender cómo nos podemos deleitar. Pero primero déjenme explicarles algo de este pasaje. Este salmo, que habla del rey David, es un tipo de Cristo aquí. Este es un pasaje, este es un salmo conocido como un salmo profético, que habla de Cristo, que se refiere a Cristo. Este salmo entonces se relaciona con Cristo y nos expresa, este Salmo 16, los sentimientos de la naturaleza humana de Cristo. Nos habla de sus sufrimientos, pero también este salmo nos habla de su gran victoria hacia la muerte. Y esta gran victoria que obtuvo Cristo Jesús es un gran deleite no solo para Él, sino es un gran deleite para cada uno de nosotros. Que Cristo haya vencido a la muerte, mis hermanos, es la gran victoria para todo cristiano. El salmo, pues, que habla tanto del rey David como de Cristo, nos hace ver que ambos, David, Cristo, pasaron por un momento crítico de angustia. Ambos pidieron socorro a Dios en sus sufrimientos, pero ambos también se deleitaron al recibir la victoria de parte de Dios. Así que, mis hermanos, el punto es volver a ubicarnos, como yo les hablaba al principio, con aquel personaje que decíamos al principio del Proverbios 18, ¿verdad? De quien tiene ánimo, firmeza en su mente y en su corazón, de tal manera que podamos soportar cuando pasemos la angustia, el dolor, y nos encontremos en victoria. Y para eso debemos aprender a deleitarnos. Cuando yo digo ¿te angustias o te deleitas? Pues ¿en quién nos vamos a deleitar? ¿En nosotros? Imposible. ¿En quién nos vamos a deleitar? En nuestro Dios, en nuestro Señor. Porque esa es la clave de todo. Así que vamos a aprender 3 puntos de este salmo. 3 puntos que nos van a enseñar por qué me debo de deleitar en el dolor o en la angustia. Número 1, Salmo 16, verso 11, dice ahí la primera frase: me mostrarás la senda de la vida. Escúcheme, lo duro o lo difícil del dolor que pudiera estar pasando o enfrentando el rey David o nuestro Señor Jesucristo antes de ir o de pasar por la cruz, lo que lo llevó a deleitarse y a tener su victoria fue saber que Dios le mostraría la senda de la vida en medio de su situación.
Por eso aquí lo expresa el rey David. Me mostrarás la senda de la vida. Mis hermanos, el deleite para nosotros se encuentra en la confianza de saber que mientras caminemos con Dios, Él nos mostrará la senda de la vida, estemos pasando por lo que estemos pasando. Esto significa que por grande que sea tu dolor o tu sufrimiento que estés enfrentando, Dios no te va a dejar, Dios no te va a abandonar, Dios no se olvidará de ti, Dios no será indiferente a ti, Dios te va a guiar, Dios te va a dirigir por el camino de la vida. ¿Y cuál es ese camino de la vida? La victoria sobre todo mal. Por ejemplo, si este salmo habla de Cristo, pensemos en Él. ¿Qué pasó cuando Cristo murió? ¿Fue doloroso este evento? ¿Sí o no? ¿Fue doloroso? ¿Ahí se quedó todo? No. Dios le levantó de los muertos y le dio un nombre a Jesús que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dios le guió por la senda de la vida a Jesús y obtuvo una gran victoria sobre la muerte, y además recibió autoridad sobre todo. Me mostrarás la senda de la vida. Qué mejor ejemplo el de Cristo, mis hermanos. Querido hermano, este es nuestro mayor deleite. Dios nos va a dirigir en el tiempo de la desgracia, en el tiempo del sufrimiento. Nos va a llevar de seguro por la senda de la vida. No debes de dudar de eso. Estés pasando por lo que estés pasando, Dios te va a dirigir por la senda de la vida. Y eso quiere decir victoria para ti. Ya sea, fíjate bien lo que te voy a decir, ya sea que te dejes seguir con vida aquí, o ya sea que el Señor te llame a su presencia, tú disfrutarás de la vida que Él te ofrece. Se quedaron muy mudos, ¿eh? A lo mejor tú estás pensando, yo todavía no quiero morir. Yo no te estoy diciendo que te vas a morir, pero un día sí va a pasar. Si el Señor quiere que estemos aquí, si el Señor quiere que estemos con Él, mis hermanos, si estamos confiados que Él nos mostrará la senda de la vida, disfrutaremos esa vida que Él nos ofrece. Y esto, mis hermanos, para nosotros no es pérdida, no es derrota, es ganancia. Recuérdalo, Cristo venció a la muerte, de eso habla el Salmo 16. No me dejarás en el Seol. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 54. Este pasaje habla de nosotros en relación a Cristo. Dice, Primera de Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible, a ver, tóquese su cuerpo. Esto es corruptible, ¿sabía? Porque envejece, porque se arruga, porque cada día se vuelve más débil, más frágil, hasta que llegue el momento en que nos lleven a la tumba y luego los gusanos nos coman. Pero el Señor nos ha prometido que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, es decir, nos van a dar un cuerpo incorruptible, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios. ¿Por qué? Que nos da, ¿qué nos da? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Cristo, mis hermanos, es la primicia. Cristo es la garantía. Dios le levantó de los muertos, resucitó al tercer día, y Él es la garantía de que nosotros, mis hermanos, tenemos la victoria sobre la muerte. Por eso dice al final: así que, hermanos míos, estén firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre en medio de esta pandemia. No se desanimen, no se desalienten. Que ya le pegó a uno, que ya le pegó al otro, pues no se desanime, no se desaliente, porque lo único que va a pasar es que Él nos mostrará la senda. ¿De qué? De la vida. Por eso nos debemos de deleitar. Amén. Proverbios 3, verso 17. Dice aquí: sus caminos son caminos, los caminos de Dios, ¿cómo son caminos qué? Deleitosos. Si Él nos muestra la senda de la vida, aquí nos dice que sus caminos son caminos deleitosos. Todas sus veredas, paz. Qué cierto es este texto, mis hermanos. Cuán deleitosos son los caminos de Dios. Yo no sé, basta que recuerdes tu pasado, basta que recuerdes cómo eras antes y el momento en que conociste al Señor hasta el día que llevas hoy, y te des cuenta cómo al haber entrado en los caminos de Dios ya no pasas aquellas cosas que vivías antes. Ahora hay paz, ha ido creciendo la paz, ha ido creciendo la fe, y te encuentras en una posición diferente y te deleitas en aquellos caminos, aunque no todas las cosas son como tú quisieras que fueran. Pero sin embargo te deleitas. Mire, déjeme ponerle un ejemplo. Usted se acuerda de la viuda de Sarepta, ¿verdad? Aquella viuda que Dios envió al profeta Elías con ella. Esta viuda, fíjense bien, solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, y se iban a morir ella y su hijo por el hambre que había en aquel tiempo y en aquella tierra. Ese era lo que ella estaba esperando. Este era el dolor y el sufrimiento de esta viuda. Pero fíjense bien, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, Dios envió a aquella mujer en desgracia al profeta Elías. Y por medio del profeta Elías, Dios le mostró el camino de vida a esta mujer. Aquella viuda, mis hermanos, aquella escasez que vivió se convirtió en una abundancia de harina, una abundancia de aceite. Así sucedió en la vida de esa viuda. Y así es con los hijos de Dios. Pero tenemos que confiar en Dios, tenemos que estar parados en el deleite, no en la angustia. Tenemos que tener la firmeza de la mente y del corazón para soportar aquel dolor y aquel sufrimiento que el Señor nos permita pasar. Se dice, déjenme contarles una historia de un hombre que perdió sus dos piernas en la guerra de Vietnam. Perdió sus dos piernas. Y fíjese, él era un atleta con sueños de una carrera en los deportes profesionales. Pero por la tragedia, aquello se había vuelto difícil de llevar a cabo, aquel sueño. Este hombre, sin embargo, no cayó en la depresión ni en la amargura de corazón por su situación. Puso su confianza en Dios. Puso su confianza en la palabra de Dios. Este hombre decía: hago lo mejor que puedo aplicar la palabra de Dios a mi vida, porque yo sé que funciona. Y tomo la palabra de Dios echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Él hizo eso. Puso toda su ansiedad sobre el Señor en medio de su situación. Ahora, esto nos explica, mis hermanos, cómo este hombre, en medio de sus sufrimientos, fue dirigido por Dios en la senda de la vida. Fíjese, este hombre
llegó a caminar con sus manos. Hizo una caminata de 3 años a través de todos los Estados Unidos solo con sus manos. Participó en la carrera a través de América en una bicicleta acondicionada para moverla con sus manos. Participó en maratones de Nueva York. Participó en maratones en Los Ángeles, en el triatlón hawaiano. Se le conoce como un hombre de hierro. Y ha levantado en una banca, se dice, una pesa récord de 507 libras. Este hombre, mis hermanos, de verdad ha encontrado que Dios puede perfeccionar su fuerza a través de sus debilidades. Pueden ver cómo este hombre se deleitó en medio de su dolor y su desgracia sin 2 piernas y tuvo la victoria en su vida. Y a veces nosotros estamos completos, no nos falta nada y estamos bien desanimados, estamos bien desilusionados, bien angustiados, bien temerosos. Hermanos, esto que te estoy hablando es un hecho real. Te pregunto, ¿te angustias o te deleitas? ¿Qué haces? Vamos al siguiente. ¿Por qué me debo de deleitar en el dolor o la angustia? Ya vimos la primera, me mostrarás la senda de la vida. Ahí mismo, Salmo 16:11, la segunda frase. Esta es otra gran razón por qué me debo de deleitar en el dolor o en la desgracia. En tu presencia, ¿qué hay? Hay plenitud de gozo. Nos debe de quedar bien claro, mis hermanos, que fuera de la presencia de Dios no puede haber deleite. Nos debe de quedar muy claro, mis hermanos, que fuera de la presencia de Dios no puede haber satisfacción alguna. Fuera de la presencia de Dios no podremos encontrar victoria en los momentos críticos de nuestra vida. Fuera de la presencia de Dios no encontraremos gozo alguno en el cual enfrentar nuestros miedos o aflicciones, pero en su presencia siempre habrá plenitud de gozo. Un ejemplo, la Biblia nos habla ahí en Hechos capítulo 3 de un hombre cojo que estaba en el templo. Pedro y Juan van a orar al templo. Este cojo, mis hermanos, estaba así desde su nacimiento. ¿Y saben lo que esto significa? Una invalidez permanente. Así se le conoce, invalidez permanente. Desde su nacimiento, así estaba. Nunca en su vida este hombre había experimentado la presencia de Dios en medio de su dolor y su desgracia. Pero miren lo que pasó. Hechos 3, verso 4 y 10. Acompáñenme, vean lo que sucedió. Veamos si en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Hechos 3, verso 4 al 10 dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él, es el cojo, les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y qué maravilloso lo que Dios estaba haciendo, el milagro que estaba sucediendo en la vida de este cojo. Dice: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos. ¿A dónde entró? Al templo. Andando, saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Yo pregunto, mis hermanos, ¿cómo ustedes describen la vida de este hombre sanado al entrar al templo? ¿Cómo se la puede imaginar? Que dice que entró andando primero. Luego, ¿cómo? Saltando.
Pues ¿cómo no va? ¿Cómo no te va a llegar un gran gozo después de durante tantos años estar inválido permanente, y llega el milagro de Dios, llega la presencia de Dios a tu vida por el medio de estos dos discípulos del Señor? Llega la presencia a tu vida y entró andando, saltando, ¿y qué más hizo? Alabando a Dios. Ay, hermanos, a veces eso es lo que nos hace falta. Muchos, en lugar de andar, saltar y alabar a Dios, se arrastran porque se dejan vencer por la angustia, se dejan vencer por la situación. No debe ser así. En la presencia de Dios, tú tienes la presencia de Dios, tú cuentas con la presencia de Dios, y si cuentas con la presencia de Dios, mis hermanos, ahí es donde tú debes tener deleite, satisfacción completa. Entonces, mis hermanos, contar con la presencia de Dios es estar que hemos encontrado todo, no nos falta nada. Qué paz, qué gozo se experimenta, mis hermanos, cuando no nos falta nada. Así es con la presencia, así debería de ser. La presencia de Dios con nosotros, si estamos tristes, nos va a llenar de gozo. Si estamos preocupados, nos va a llenar de paz y de descanso. Si estamos desesperados, nos va a confortar, nos va a dar alivio para reposar en Él. Si se nos acaban las fuerzas, nos va a multiplicar de las suyas. Si nos encontramos turbados, Dios nos va a dar tranquilidad, seguridad. Amén. Déjenme contarles, porque no siempre las historias son historias como la del cojo, porque no siempre Dios responde como el hombre quiere, ¿verdad? A veces el hombre piensa que un milagro es lo mejor, y si una persona parte con el Señor, eso ya no está bien. Déjenme contarles esta historia. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Y esta es una jovencita. Se cuenta de una jovencita de 15 años, mis hermanos, que se enfermó repentinamente. Quedó casi ciega y paralizada esta joven a sus 15 años. Un día escuchó que el doctor de cabecera le decía a sus padres: pobre niña, pobre jovencita, por cierto que ha vivido ya sus mejores días. Eso dijo el doctor. Pero la jovencita exclamó y dijo: mis mejores días están todavía por llegar. Son aquellos en los cuales he de contemplar al Rey en su hermosura. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Ese es nuestro gozo. No seremos aniquilados. Cristo resucitó de entre los muertos, como ya lo dije, y esa es la garantía de que nosotros también resucitaremos. Y esta jovencita de 15 años, en eso estaba su deleite, que se encontraría con el Señor cara a cara. Pero a nosotros nos falta todavía esa confianza para llegar a ese momento. ¿Te angustias o te deleitas? Por último, ¿por qué me he de deleitar en medio del dolor o la desgracia? ¿Por qué lo he de hacer? Dios te va a mostrar el camino de la vida. Debes entender y confiar que en su presencia hay plenitud de gozo. Pero lo tercero, ahí mismo en el Salmo 16:11, termina diciendo: delicias a tu diestra, ¿para cuándo? Para siempre. Sabemos, mis hermanos, que en primera instancia esta frase se expresa del lugar que ahora ocupa Cristo a la diestra del Padre, como la Escritura misma lo dice. Por ejemplo, en el Salmo 10, verso 1, dice de Cristo esto. Este es otro salmo profético. Antes de que Cristo viniera, se hiciese hombre, muriera, resucitara y ascendiera al Padre,
Se profetiza en el Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Este es el gran gozo, el gran deleite de Cristo, que Dios le ha dado un lugar de autoridad sobre todo a la diestra del Padre, y sus enemigos serán sometidos a Él. Nadie puede contra Cristo, nadie, nada. Así que, mis hermanos, esta es la bendición de contar con la presencia de Dios. Nuestro gran deleite es la gran bendición espiritual que Jesús ha logrado por cada uno de nosotros. De manera que si los enemigos de Jesús serán puestos debajo de sus pies, eso significa que nuestros enemigos serán puestos de igual manera debajo de los pies de Cristo. Llámele como le quieras llamar a tu enemigo. Y seremos victoriosos. ¿Saben por qué? Porque hemos sido sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Sabías que tú estás sentado? Cristo está allá, pero tú estás sentado. Él nos representa a nosotros. Tenemos la victoria. Eso es lo que significa. Tenemos tú y yo la victoria. Dice la Escritura en Efesios 2, versos 5 al 7. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí estamos. Todavía estamos en esta tierra, pero Cristo ya nos ha dado ese lugar de victoria que Él logró, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, somos más que vencedores por las bendiciones espirituales que Cristo ha logrado por nosotros, las abundantes riquezas de su gracia, y eso son las delicias para nosotros de su diestra. Delicias a tu diestra para siempre. Hechos capítulo 5, verso 31. A este Jesús Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí, mis hermanos, están algunas de esas delicias de su diestra para siempre. ¿Cuáles son algunas de esas delicias? El arrepentimiento, por ejemplo, que está hablando aquí, que nos ha llevado a un cambio total de vida. Y el perdón de pecados, que nos ha llevado a aprender a vivir una vida libre de pecado y llevar una vida en santidad. Esas son las delicias a tu diestra para siempre, en el caso de nosotros, que Cristo ha logrado como una bendición para nosotros ahí en los lugares celestiales. Por último, termino con esto. Efesios 1, verso 19 al 23, dice la Escritura. Efesios 1, 19 al 23. Y la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino aún en el venidero. Y sometió todas las cosas. ¿A dónde las sometió? Bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí en este pasaje nuevamente podemos ver la bendición de que Jesús se encuentra a la diestra del Padre y nos hace partícipes de su poder, el cual dice ahora opera en nosotros los creyentes. El poder de Dios opera en cada uno de nosotros, transformándonos, cambiándonos, llevándonos a la imagen de Cristo Jesús.
Y este poder de Cristo, que está por encima de todo poder, de todo señorío y de todo nombre que se nombra, ese poder es el que puede sanarte. Ese poder es el poder que puede restaurar tu familia. Ese poder es el poder que puede hacer lo imposible posible. Es pues Cristo para nosotros, mis hermanos, las delicias de su diestra para siempre. Amén. Cristo para ti son las delicias de su diestra para siempre. Cristo es nuestra cabeza como iglesia y quien con su plenitud lo llena todo. Tú decides en qué lugar te quieres parar, hermano. Cristo ya lo hizo todo por ti. O te angustias, lo sigues haciendo, o aprendes a deleitarte. Ya hemos visto a dónde te va a llevar la angustia y cuál es su final. Pero también hemos aprendido que en medio del dolor y en medio de tus desgracias puedes deleitarte en el Señor y obtener una gran victoria. ¿Por qué? Porque Él te va a llevar por la senda de la vida. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Porque hay delicias a su diestra para siempre. Así que yo te pregunto en esta noche, si tú has estado batallando mucho tiempo con la angustia, si tú te encuentras pasando por una difícil situación de angustia en este momento, si los problemas en tu familia aumentan y te agobian cada vez más, si el estado de salud tuyo o el de algún familiar ha causado una angustia profunda en tu interior y, como decíamos hace un momento, casi hasta morir. Si estás pasando o has pasado por alguna desgracia o enfermedad, hermano, yo te animo en esta noche, ponte de pie y haz de ti este pensamiento. Si tú eres alguien que está viviendo en esta angustia, ponte de pie en esta noche. Yo te animo que lo hagas y hagas de ti este pensamiento del Salmo 37:4. Deleítate, dice la Escritura, asimismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que si tú eres alguien que está viviendo una angustia fuerte en su vida, este es un buen momento para que te pongas de pie. Este es un buen momento para que tú digas, me he angustiado más que deleitarme. Gracias, Señor. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Y tú que te pusiste de pie, levanta tus manos ahí en tu lugar. Levanta tus manos al Señor. Y dile al Señor, Señor, no quiero angustiarme más. No quiero dejar que la angustia me venza. No quiero llegar ningún momento a pasar como quizás le pasó a Elías, aunque era un gran hombre, un gran profeta, o como el pueblo de Israel. Señor, quiero ser esa persona con la victoria como la tuvo el rey David, como la tuviste tú en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Que me pueda deleitar, Señor, porque tú me vas a mostrar la senda de la vida. En medio de lo que estoy pasando, en medio de lo que esté viviendo, tú me vas a mostrar la senda de la vida. Esto quiere decir, Señor, vas a traer victoria de la manera que sea, por lo que esté pasando, sea mi familia, sea una enfermedad, sea esta situación que estamos viviendo, mi trabajo o algo muy personal. Pero aquí estoy, Señor, aprendiendo cada día de tu palabra, deseando caminar y crecer como un cristiano, como un hijo tuyo. Enséñame a deleitarme. Enséñame, Señor, que teniéndote a ti, dice tu palabra, en tu presencia hay
plenitud de gozo. Y esto significa satisfacción total. Lo tengo todo. Y si lo tengo todo, ¿por qué me he de quejar? Si lo tengo todo, ¿por qué he de afanarme o angustiarme? Aquí estoy esta noche frente a ti, Señor. Enséñame a deleitarme, porque cuento con tu presencia. Y si te tengo a ti, Señor, aunque el sufrimiento y el dolor pueda ser tan fuerte como esa jovencita decía, Señor, los mejores días están por venir, porque veré al Rey cara a cara. Los mejores momentos de mi vida vienen, porque estaré, Señor, contigo, disfrutando tu presencia. Pero, Señor, también enséñanos a deleitarnos a través de esas delicias de tu diestra para siempre. Lo que lograste al sentarte a la diestra del Padre, las bendiciones que lograste para nosotros, Señor. Cuántas cosas lograste para nosotros, Señor, ahí en ese estado allá en los cielos, donde nos simbólicamente, espiritualmente estamos sentados contigo, porque nos has participado de esa victoria. Tú eres la cabeza, nosotros somos el cuerpo, tu iglesia, somos parte de ti. Enséñanos, Señor. Enséñanos a vivir en esa victoria. Hoy delante de tu presencia nos humillamos, Señor. Y si alguien todavía allá en su casa, de donde nos está viendo, está angustiado, está afligido, Señor, que esa angustia y esa aflicción sea echada en la presencia de Dios. Póngala en la presencia de Dios. Confíela en las manos de Dios. Déjela en las manos de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Deleítate en el Señor tu Dios, y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Oh Señor, nos humillamos ante ti y te decimos, enséñanos a deleitarnos en medio de nuestras aflicciones, sí, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy. Digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Dile, quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy. Digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Dile una vez más, toma mi vida, toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. No podemos, Señor, vivir sin ti. Tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra paz. Por eso te lo decimos, Señor, con todo nuestro corazón. Vamos, levanta tus manos y dile, quiero adorarte. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy. Digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Dile,
sin ti no puedo vivir. Vamos, dilo otra vez. Toma, toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Dale un aplauso fuerte al Señor, dándole gracias, porque Él es nuestra fuerza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aleluya. Gracias, Señor. Saldremos de este lugar confiando en tus promesas. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya.